Cordial saludo, soy el estudiante de un barrio del curso de instrumentación. En este caso realizaremos el ejercicio de la posttarea. Para este caso elegí la variable temperatura y pues lo que propongo en esta parte es realizar un sistema de medida de temperatura en un nodo de telecomunicaciones donde por medio del sensor de temperatura nos pueda indicar que la temperatura esté bien en un rango de 10 a 30 grados centígrados. Cuando esté por debajo nos tiene que nos tiene que indicar que la temperatura está por debajo de los 10 grados y una pequeña alarma por medio de un LED. Y lo mismo así cuando la temperatura esté a más de 30 grados, una alarma por medio de un LED rojo. Pues en nuestro diagrama de bloques lo hice sencillo. Vamos a comenzar con un termostato LM35. Lo primero que vamos a realizar entonces es por medio del amplificador de instrumentación, realizar la amplificación que nos da este termostato LM35. Sabemos que él nos da por cada grado Celsius, nos da 10 milivoltios. Y por otro lado, después del termostato, también veremos el Arduino Uno, que por medio de programación nos podrá dar las señales que requiramos. Tenemos otra medida que es el LM35, al cual va a estar conectada la barra de LEDs, que por medio del LM35 es el que nos divide cada voltaje y nos puede indicar el estado de la variable en cada barra LED. Bueno, aquí está el paso 2, que lo vamos a indicar aquí por medio del sensor LM35, que es capaz de medir entre los menos 55 a 150 grados. En este caso lo que queremos es que a una temperatura de 30 grados centígrados, por medio del amplificador AMD 620, nos dé 5 voltios. Eh, entonces aquí tenemos el sensor LM35, también aquí algunas de sus características. Tenemos también el amplificador AD620, sus características, y lo que realizaremos para hallar la resistencia RG, que es la que nos indica la medida de la amplificación que se tomará. Entonces, para calcular RG, lo que nos dice siempre el datasheet de el AD620 es que RG es igual a 49.4 kiloohmios sobre G menos 1. Esto nos dio que RG nos da 3154 ohmios y es la resistencia la RG, que fue la que le conectamos en esta parte del AD620 para que nos pudiera dar los 5 voltios a una temperatura de 30 grados. Una vez ya estando en el M3914, que es el que nos recibirá estos 5 voltios que están saliendo de aquí, lo que tenemos que hacer ya es hallar R2. Siempre tomamos como referencia R1, que le pusimos una resistencia de 1 kiloohmio, y hallando R2 nos salieron que teníamos que usar una resistencia de 3 kiloohmios. Para determinar el voltaje de cada diodo LED, pues realizamos esta ecuación, que es el voltaje que nos está llegando, que son los 5 voltios sobre 10, que es lo que tenemos que dividir en cada LED. Cada diodo va a tomar un valor de 0.5 voltios en nuestro circuito. Y cuando hablamos del Arduino, que lo tenemos aquí en esta parte, eh, tendremos que programar por medio de un software abierto que tiene el microcontrolador determinado algoritmo para que realice lo que queremos, que es que cuando la temperatura esté baja nos bote aquí la temperatura está baja y la temperatura, y por medio de los LEDs nos indique por medio de este LED amarillo que la temperatura está baja, que la temperatura está normal por medio de este LED verde, y aquí como se ve en el ejemplo que la temperatura está alta. Bueno, aquí están algunas características de lo que se utilizó. Y aquí podemos ver el algoritmo que se utilizó, el código de la programación. Aquí donde le decimos que en la entrada analógica a sub 0 la nombramos como el LM35.
A la variable de temperatura la nombramos con esta función float, y por otra parte cargamos los pines del LCD. En este caso van a ser los pines 2, 3, 4 y 5, 8 y 9. RS, E para habilitar la pantalla LCD, D4, D5 y D6, que es la que nos indicarán los parámetros que les damos. Entonces aquí ya le decimos a nuestro Arduino LCD Begin, que es de 16 por 2, para que lo reconozca. Aquí para que nos ponga el cursor en la pantalla, en la coordenada 0, 0. En este caso también nos colocará otro cursor en la coordenada 0.1 de nuestro LCD. Y la temperatura, que va a ser como una constante, esta palabra LCD print, esa función que nos es como una constante para que nos deje siempre la palabra temperatura y después que nos escriba. Aquí los pin 10, 11 y 12, en este caso 12, estarán como los pines de salida que van a servir para alimentar a los diodos LED. Y la función aquí como tal es simple. La temperatura va a ser esta, que es el M35, lo que nos venga aquí de los 5 voltios que tome la entrada analógica, lo multiplicará por 5.0, que son el voltio, y por 1023, que son los bits que va a entender nuestro Arduino, sobre 0.01, que es el voltaje que nos sale del LM35. Entonces ahí lo que está realizando es una conversión de análogo a digital. Aquí en este LED set cursor, coloca el cursor en las coordenadas 7.1. Bueno, que ya son como unos pasos para programar el LCD. Y aquí lo que tenemos que hacer es que cuando la temperatura sea igual a 10, nos escriba que la temperatura es baja, y en los LEDs nos diga cuando está alto, que prenda el LED, y que nos tenga apagados los otros LEDs, el 10 y el 11. El 11 y el 10 y el 11, sí. Y lo mismo aquí en temperatura 10. Cuando la temperatura sea mayor a 10 y menor que 30, entonces nos diga un texto que la temperatura es normal, y los mismos los LEDs nos deje apagados el 12, el 10, y nos prenda el de la mitad, que es el LED amarillo. Y así también cuando la temperatura es mayor de 30, que nos prenda el LED 10. Entonces por la parte de Proteus, cuando lo ponemos a funcionar, podemos observar que cuando la temperatura es 30, aquí nos está botando los 5 voltios, y en nuestra barra de LEDs se nos puede observar que se prenden todas. Mediante bajemos, aquí en la barra de LEDs va disminuyendo, y ya la temperatura en nuestro LCD nos dice que es normal y se nos prende el LED verde. Y cuando la temperatura es inferior a los 10 grados centígrados, nos va a aparecer el LED amarillo y nos va a indicar que la temperatura es baja. Ahora por la parte de Tinkercad, este fue el circuito que realicé. Tuve que realizar por medio de los amplificadores operacionales el amplificador AD620, ya que no existía aquí en el programa. Aquí lo realicé, y también por medio del Arduino se realizó, se instaló el programa que se creó. Aquí está la pantalla LCD, lo vamos a poner a iniciar. En este momento la temperatura está en 24.78 grados, que es normal. Podemos observar que se prende el LED verde, y aquí por medio de nuestro sensor TMP36, que en este caso, como no había el M35, podemos subir la temperatura. Podemos observar un leve retardo nuestro LCD o el computador. Aquí podemos ver si la temperatura está alta, 55.08 grados, nos indica que la temperatura está alta y se nos encendió el LED rojo. Y cuando la bajamos a menos de 10,
que podemos observar, aquí está, en 7 grados centígrados. Vamos a observar ahorita que nos va a indicar que la temperatura es baja, nos va a indicar la temperatura que está y se nos va a ir a encender el LED amarillo. Eso era todo por el momento, muchas gracias.